Bienvenidos, todas las personas que se encuentran en tiempo real, me alegra mucho poder saludarlos. Las personas que se unirán posteriormente de manera sincrónica, que estarán observando lo que ocurrió hoy, también sean todos absolutamente bienvenidos. Me alegra mucho que podamos estar en este espacio. Si alguien no está hoy presente, pero desea posteriormente dar su pregunta, su comentario, su reflexión, puede realizarlo en el chat box, en la caja de comentarios, y será fácil que podamos dialogar sobre esta manera de foro. Bien, iniciemos. Vamos a trabajar tres partes. Una parte, lo que dice literalmente de qué se trata, qué ocurrió, que me den cuenta más o menos de algunos de los puntos más relevantes de las ideas principales que se trataron en medio del video. Un segundo punto, vamos a hablar ahora ya sí a interpretar, a relacionar, a comparar, a mirar cuándo se aplica, cuándo no se aplica, etcétera. Y la última parte es el asunto crítico. Entonces vamos a decir, por una parte, qué generó en nosotros, y por otra, si están de acuerdo o si están en contra, con argumentos, naturalmente, con argumentos. Perfecto, entonces iniciemos en la primera etapa. Esta etapa que es estrictamente de lo literal, de lo que dice. ¿Quién me quiere contar de qué se trató el video? ¿Cuáles fueron los principales puntos? ¿Cuál era el eje temático? ¿Y qué trabajamos sobre ese eje temático? ¿Quién me quiere comenzar a contar? Bueno, están tan tímidos, pues me tocará empezar a preguntarles, ¿no es cierto? No sé qué ocurrió con tanta timidez hoy. Entonces comencemos. Querida Alejandra, cuéntanos, compártenos. ¿Cuál era el tema principal del video? ¿Algunas de las ideas que te parecieron que eran como centrales? Buenas tardes. Bienvenida. Pues lo principal es como la argumentación, el hecho de exponer de manera detallada cualquier idea y más que todo de darse a entender como tal, por lo que podríamos caer también en prejuicios, que después tener un juicio previo antes de conocer, experimentar o hacer cierto tipo de cosas, como pues ahí en el video un ejemplo como pues enfrentarnos a una persona y, no sé, sin conocerla, decirle, me caes bien o pues simplemente me caes mal por la forma de vestir. En eso, pues, no sé, yo quería como hacer una pregunta de, los prejuicios entonces no se tratarían de si son buenos o malos, simplemente son en general, porque pues en la sociedad siempre se ha tomado como que los prejuicios son algo malo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, muchísimas gracias. Dejémoslo para un poco más adelante, maduremos un poco la charla para llegar a esto, pero muchas gracias por tu intervención. Entonces nos dices una primera etapa. Cuando hablamos de argumentación, una de las formas de entender la argumentación es decir de manera detallada una idea, ¿no es cierto? Esa es una de las formas en las cuales ha sido definida la argumentación. Tenemos una idea, cuando esta idea la detallamos, precisamos en distintas partes, entonces podría decirse que eso es una argumentación, ¿verdad? Esa es una de las definiciones que se ha tenido por lo general de argumentación. Y otro punto que nos estás diciendo, que era anexo, tal vez no era la idea principal, pero era muy importante, es que eventualmente podría darse que una persona lo que está argumentando es un prejuicio antes que un hecho o antes que una información. Y ya hay una reflexión chévere en torno a esto, hablar de los prejuicios. Me encanta, excelente reflexión, ya vamos para allá. ¿Alguien más de manera natural que nos quiera contar otros puntos relevantes? Si es lo que Alejandra nos contó, ¿es el tema principal o alguien piensa que es otra cosa? ¿Quién nos quiere compartir algo? Dale, Wilmer, cuéntanos. Buenas tardes, profe. Bienvenido. Pues bueno, la primera parte del video, hablamos pues obviamente de la argumentación, ¿no? Y pues decíamos sobre los prejuicios, como decía mi compañera, es juzgar sin tener un juicio previo. Y pues también hablábamos que justificábamos esos prejuicios, ¿no? O sea, tratábamos de justificar nuestras propias ideas, pues que no tienen mucho sentido, ¿no? Y también decía ahí algo muy interesante, pues en el mundo actual, que dice que todas las opiniones tienen que ser respetadas, ¿no? Igualmente dice que todas las ideas tienen que ser respetadas y pues digamos que
que no es así también, no debe ser así, pero pues es algo que está muy generalizado y pues como es mi opinión y es lo que vale, entonces pues debe ser respetada, aunque esté equivocado, ¿no? Es algo que pasa, es algo que es muy común hoy en día, ¿no? Bueno, dentro de ese mismo contexto, también decíamos que deberíamos también, en ese mismo sentido, tolerar la intolerancia, ¿no? Pues con ese mismo hilo, ¿no? Pues que no tiene mucho sentido en esa forma. Entonces, pues, ya que llegamos a la conclusión, pues que todas las afirmaciones no tenían la misma validez, porque obviamente necesitamos que esas argumentaciones, esas afirmaciones sean justificadas, ¿no? Y pues bueno, ahí hablábamos de la retórica, de cómo argumentar, que obviamente si yo digo algo lo debo justificar, y también decíamos que las premisas tienen que sostener la conclusión, ¿no? Algo muy importante. Lo mismo, pues, de esa misma serían los silogismos, y pues ahí ya después en la parte final, digo, más o menos de la mitad del video hacia adelante, ya hablamos de los tipos de argumentación, y pues los tipos de argumentación y pues las falacias de argumentación, pero creo que pues más adelante ya hablamos de eso, ¿cierto? Perfecto, Wilber, muy interesante. Miren, entonces ya nos dio otro hilo argumental. Por una parte, nos estaba mostrando, Alejandra nos contó en la primera etapa que una de las formas de entender la argumentación es extender una idea, dar sus detalles, ¿no es cierto?, dar algunas implicaciones. Esa es una de las formas de entender la argumentación, ¿verdad? Pero Wilmer nos está contando que quizás la misma u otra, solo que ya vamos a profundizar, sería más bien el hecho de tener unas conclusiones que estén apoyadas de manera rigurosa, o sea, que se deriven, no que intuitivamente yo me imagino que quizás puedan ser, sino unas conclusiones que se deriven de manera necesaria de unas premisas. Entonces, una argumentación en el sentido de una justificación fuerte, férrea, que esté blindada, de una argumentación que verdaderamente me esté dando unos porqués convincentes, rigurosos, amplios. Entonces, por una parte era profundizar una idea. Por otra parte, se viene a dar justamente esta posibilidad de que se derive la conclusión de unas premisas. Les hago una pregunta, la primera parte sigue siendo literal, hay que reflexionar un poco, empezamos a hacer una pequeña inferencia, pero todavía estamos apenas, vamos a pasar a la etapa inferencial, seguimos en el límite entre lo literal y lo inferencial. Para poder hacer una inferencia básica, está intratextual, o sea, al interior del propio discurso, vamos a ver si comprendimos. Primera pregunta que les quiero plantear. ¿Será que, según lo que acabamos de ver, las dos definiciones son iguales? Si no son iguales, ¿una de las dos es la que planteo como apropiada? ¿O las dos son lo mismo y las dos son las apropiadas? ¿Quién me cuenta? ¿Son la misma interpretación de lo que es argumentación? ¿Hay diferencia entre ellas? ¿Nos decantamos por una en el video o las dos las decimos como lo mismo? ¿Así de difícil estuvo? ¿O tampoco vieron el video? ¿Qué fue lo que ocurrió? Por ejemplo, Camila Andrea, cuéntanos, Camila, ¿tú qué opinas al respecto? Las dos ideas, la idea por una parte de que la argumentación es profundizar y dar detalles acerca de una noción, acerca de algo que estás defendiendo, o de que la argumentación se debe derivar con una justificación rigurosa y férrea, ¿son lo mismo? Camila. Profesor, Haider, dale, cuéntanos. pues yo creo que las dos opiniones son ciertas, ¿no? O sea, lo que entendí del video, lo que es argumentar. Pues yo creo que para argumentar, para poder esas dos ideas de tener una base, pues, como es el video. O sea, tienen una validez, tienen pues ahí, lo que usted estaba comentando en el video. Uy, ¿vas a hablar, Darlan? ¿O me permite? Ahí, te concedo. Dale, Haider, Entonces, cierra la idea, no hay ningún cuidado, y si Darlan quiere hablar, él continúa, no te preocupes, dale, Haider. como dijo el compañero, o sea, o sea, todos tenemos una idea, ¿no? O sea, pero, o sea, no tiene la misma validez, como dependiendo como esté haciendo el video, que, a ver, ¿cómo explico?
como una parte que usted está explicando era como de un pedófilo, se puede decir. Pero pues, como digo, o sea, él decía que pues yo quería hacer, ¿no? Pero eso no lo hagan, pero como uno ya mirando conscientemente dice uno, no, pues que está mal porque pues son niñas, ¿no? Son niños, pues, ¿cómo hacer eso? O sea, yo me refiero a que argumentar es para locos, es una cosa de locos. So, de tener una idea bien sólida para poder hacer eso, porque no, es como decir, es como meterse en Dios. Uno dice, pues, uy, por ahí, o en OVNI, dice uno, pues, no, todo se basa aquí mucho en bases, en cosas que uno puede decir, ah, no, sí es verdad. Es como decir, 2 por 2 es 4 y lo demuestra uno, pues, que es 4. No es como, espera, a ver. No, profe, sí que sigue usted. Gracias, Heider, eres muy amable. Sí, ya nos empiezas a dar claridad. En efecto, hay dos posturas distintas, es decir, se plantean dos posturas diferentes, no son idénticas. Una de las posturas es la que defiende que cualquier idea, que nada más que profundicemos, ya hay una argumentación, podría ser, pero hay una que es todavía más rigurosa, en la cual nos dice, para que haya verdadera argumentación, debe haber una validez, es decir, que haya un argumento bien construido, que las conclusiones se derivan verdaderamente de las premisas, que no sea caprichoso. Esto es conflictivo, esto es difícil, porque es que estamos llegando a un punto en el cual vamos a decir que hay un pensamiento que es coherente y hay pensamientos que son incoherentes. Si llegamos a ese punto, naturalmente que el relativista, lo primero es, hemos sido criados en una sociedad relativista, absolutamente relativista, ¿no es cierto? Ya desde 1900 Gardel preconizaba lo que iba a ocurrir, que cualquiera es un ladrón o cualquiera es un señor, no importa si es un doctor, si es un asesino, todos son lo mismo, ¿no es cierto? Y hay casos de casos, ¿no es cierto? También hay casos de doctores asesinos, etcétera. Hay de todo, ¿no es cierto? Entonces, en ese orden de ideas, cuando estamos en una sociedad en la cual todas las cosas se plantean como si valieran igual, que, por ejemplo, creen que debatir, el simple hecho de debatir, allí ya hay un problema y lo censuran. Entonces, respeten mi punto de vista, ¿no? Es que respetar no significa que tengamos que quedarnos callados ante el punto de vista de otra persona. Tenemos el derecho a disentir y podemos hacerlo. Eso no es ningún crimen ni es atacar a nadie. O sea, podemos discutir, podemos dialogar, podemos ir en torno a un tema, pero sigue la reflexión de fondo. ¿Cuál es la reflexión de fondo? Nos preguntamos, ¿será según quién? ¿Según quién? ¿Quién es el que dice cuál es un pensamiento correcto o cuál es un pensamiento erróneo? Entonces pareciera caprichoso. Por ejemplo, cuando estamos formados en ciertas ciencias humanas, parece que todo es cultura. O sea, llevaríamos a pensar que todo es cultura y que como todo es cultura, todo es relativo. Esto piensa un pueblo, esto piensa otro pueblo, pero todo es relativo. Ese es el tipo de sociedad en la que crecimos. No siempre la sociedad ha sido así. Ha habido épocas en las cuales hay paradigmas reinantes muy fuertes y la sociedad está inmersa en ese paradigma y acepta X cosas como verdades. Desde hace un buen tiempo se derribaron los paradigmas y no tenemos un reemplazo directo de los mismos. Entonces estamos en una sociedad en la cual los paradigmas se han roto en gran medida y no hay una única perspectiva. La gente se preguntará, listo, perfecto, correcto, ¿según quién? Resulta que como vamos a ver paso a paso, por ejemplo, en la argumentación 2 y 3 vamos a profundizar un poco más y en medio de las clases lo notarán, la primera etapa de estos pensamientos que se derivan de una estructura lógica son pensamientos que se pueden comprobar, que se pueden contrastar estrictamente en la experiencia. Y lo vamos a poner muy simple. Un niño nadie le tiene que enseñar que esto es un pensamiento correcto o incorrecto. Naturalmente lo va a sacar. Obvio, si es una persona que tiene sus funciones cognitivas básicas. Pero pensemos en lo siguiente. Yo digo, son las 6. A las 6, o el profesor no va, o el profesor se quedó descansando, o va a dar clase. ¿Cómo me doy cuenta de lo que ocurrió? Si se quedó descansando, si va a dar clase. Entonces yo digo, por ejemplo, si lo conozco, el profesor se quedó descansando, o va a dar clase. Le escribí un mensaje y me dice que no va a descansar. Por lo tanto, va a dar clase. Entonces, solo un niño muy pequeño ya lo puede definir y lo puede saber cuando un niño pequeño dice,
O me dan un dulce si me porto bien, o pierdo todos los beneficios si no lo hago. Entonces el niño dice, no me porté bien, no me van a dar el dulce. Entonces de inmediato ya puede sacar. Si no es lo uno, ya de inmediato lo cierra. Vamos a plantearlo claro. Voy a ponerle, sea el caso que X o Y. No se dio X, por lo tanto Y, por lo tanto, vamos a decirlo. O me dan el dulce, o me portó mal y no me lo dan. No me van a dar el dulce, por lo tanto, ¿qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió fue que me porté mal. Otro caso en un noviazgo, planteémoslo en un noviazgo. O estoy con mi pareja bien y las cosas han resultado de buena manera, o estoy con varias parejas. No me he portado bien, no estoy bien con mi pareja, por lo tanto, estoy con otras personas. Entonces, cuando tenemos dos posibilidades y las separamos con un no, cuando solo hay dos posibilidades, si hay más es distinto, pero si solo hay dos opciones y no se da la una, se deriva la otra. Entonces, en el primer caso decíamos, o el profesor va a dictar la clase o le dio pereza y no la dio. Entonces, en ese orden de ideas, si no le dio pereza, significa que va a dar la clase. Bueno, ese es un silogismo disyuntivo. Hay muchas otras formas de argumentación que también se pueden contrastar contra la experiencia. Por ejemplo, tenemos un modus ponens sencillísimo. Si el profesor dice, si el profesor está conectado, va a dar clase. El profesor está conectado, por lo tanto, va a dar clase. ¿Listo? Ahí quedó sencillísimo. Eso es un modus ponens facilísimo. Si se da X, pongo la condición. Cada vez que se da X, entonces va a pasar Y. Como pasó X, por lo tanto, va a ocurrir Y. ¿Listo? Ahí tenemos entonces una serie de estructuras argumentales que son férreas, que son firmes, que si las llenamos de manera apropiada, la conclusión va a tener sentido. La conclusión se va a derivar. Entonces, no son ideas que uno diga, esto sirve para una sociedad y para otra no. No, la estructura conceptual de las 19 reglas es una estructura rigurosa. Si se cumple la estructura, la conclusión se va a derivar de manera necesaria. No es porque sí, que en ocasiones no. Si se cumple la estructura, la conclusión se va a derivar formalmente. Ya el contenido es otro tema, pero formalmente se va a derivar. Entonces, ese es un punto. El otro punto, el relativista podría seguir polemizando y podría seguir preguntando. Hay muchas cuestiones interesantes acá que se pueden presentar. Karl Popper, nos plantearía algo parecido como a una, permítanme la expresión, el neologismo, como una selección natural de las ideas. Entonces hay una especie de selección natural de las ideas, según la cual, si una idea es más fuerte que la otra, está mejor estructurada que la otra, debería seguirse. En el relativismo decimos, toda opinión es respetable y todas las opiniones valen lo mismo. Pero tú ahora me decías, Haider, un ejemplo matemático. Me decías, esto vale. Pues el relativismo no, es tan extremo que hasta pueden decir, sí, claro, 4 por 4 es 16, es lo que tú sientes, pero yo siento que 4 por 4 es 20 y me tienes que respetar. Naturalmente estoy llevándolo a casos extremos, pero eso es lo que plantea el relativismo en últimas, que todas las ideas valen igual, todo vale lo mismo. Entonces, en ese orden de estructuras, por ejemplo, les planteo de una vez, ¿para qué vamos a desgastarnos estudiando 5 años una ciencia, la que sea que ustedes estudien, por ejemplo, geología, una ciencia tan rigurosa, de tantos años de haber hecho una serie de descubrimientos que han cambiado por completo la comprensión de nuestro mundo y que nos permiten hoy en día utilizar una cantidad de elementos minerales particularmente, pero una cantidad de elementos de una precisión absoluta, poder descubrir en dónde están, es decir, una cantidad de avances enormes que permiten incluso que lleguen servicios a nuestros hogares. ¿Para qué desgastarnos estudiando 5 años una ciencia si todo vale lo mismo? Si vale lo mismo si yo digo, sin ningún estudio, con un diploma que compré en una universidad X de presunta microbiología, si yo digo que el dióxido de cloro cura todo y que sana todo y que sana el cáncer, la lepra, el ébola, el SIDA y que quita el coronavirus, cuando es una simple herejía.
Entonces, si todo vale lo mismo, si todo vale igual, ¿para qué desgastarnos estudiando? Y esto cuando lo llevamos al caso extremo nos damos cuenta del asunto. Yo se los planteo, no interesa que ustedes sean o no relativistas. No interesa, pueden ser totalmente relativistas. Pero si ustedes están a punto de ir a una cárcel y necesitan a un abogado, irían por el abogado que dice que cualquier ley es lo mismo y por eso no estudió, simplemente pagó por pasar los exámenes o se los copió al amigo porque todo es igual, todo es lo mismo, o irían donde el abogado que conoce el espíritu de las leyes. O si ustedes están muriendo y necesitan una cirugía urgente, irían a donde el médico que dice que todos los órganos son lo mismo y que confunde el vaso con el riñón, o irían a donde el médico que estudió y que ha hecho las prácticas apropiadas para poder tener un estudio serio y riguroso de la anatomía humana. ¿A donde el médico relativista? ¿A donde el abogado relativista? Dale, Wilmer, cuéntame. Pues en mi caso, obviamente, iría con el profesional que investigó el tema profundamente, ¿no? Porque el relativismo, pues, digamos, las pseudociencias son relativistas o no. En la mayoría de casos, por supuesto, todo vale igual. Sí, pero no, en mi caso, obviamente, yo prefiero las cosas concretas, ¿no? Digamos, las premisas. Si yo no supiera cuál es, iría donde es en lo posible, ¿no es cierto? Sí. Además, bueno, ahí ya entra otra parte, ¿no? Pero sí, obviamente iría por el lado más seguro y concreto, en vez de irme por eso. Perfecto, Wilmer. Entonces, miren ese detalle interesante que se comienza a plantear en estos asuntos. El problema, como decía Humberto Eco en un texto hermosísimo, claro que él hizo esas charlas varias veces antes de su muerte, en donde decía que antes era una persona que el único que lo escuchaba era el borracho de enseguida en el bar. Ahora con Twitter lo escucha cualquiera, entonces se volvió un parlante poderosísimo para poder escuchar ideas de cualquier naturaleza, incluso ideas que en muchos países son consideradas delito, como los crímenes de odio, fascismo, etc. Bien, el asunto con esto es, para ser claros y concretos, hay ideas que tienen sustentos y que tienen argumentos. Hay ideas que no tienen sustentos, que no tienen argumentos, y no todo vale igual. Hay puntos que son más complicados, ustedes mismos ya lo intuyeron y ya lo plantearon. Cuando estamos hablando de asuntos que implican ontología de tercera persona, es muy fácil. La ontología es el estudio, tradicionalmente lo han llamado el estudio del ser, o sea, el ente, como el ente y el ser, la esencia de las cosas. Bien, no vamos a entrar en eso, pero cuando hay una ontología de tercera persona, todo el mundo lo puede comprobar, todo el mundo lo puede demostrar. Es algo que no siento yo en mi fuero interno, sino que es algo que podemos demostrar. Cuando yo estudio un fenómeno natural, puedo matematizarlo, puedo volverlo numérico y puedo sacar una serie de conclusiones que cualquiera podría repetir eventualmente. Pero cuando se trata de una ontología de primera persona, que es lo que yo siento, que es lo que yo pienso, que es lo que yo intuyo, nadie puede saber. Yo puedo decirles ahora, genuinamente los amo de todo corazón. Ustedes son lo más especial que he tenido en mi vida. Y no habría forma de poder comprobar si lo que estoy diciendo es o no es cierto, ¿no es cierto? Yo podría incluso decirles en este caso, yo soy el hombre más creyente del universo y creo con la convicción más férrea. Puedo decirles, soy el ateo más convencido de que no hay absolutamente nada trascendental. Y el único que sabría si lo que estoy afirmando es así o no es así, soy yo, si es que acaso. Entonces, cuando llegamos a ese tipo de asuntos de ontologías de primera persona es mucho más complicado. Cuando hablamos de asuntos del fuero interno, se vuelven mucho más difíciles. Por eso en ciencia usualmente se habla del mundo externo y es tan complicado cuando las ciencias estudian al ser humano, que ahí es en donde comienza precisamente la parte más difícil. Bien, el punto clave es, no todas las ideas son iguales, eran una de las partes. Y se quería sostener que para argumentar, la idea es que la conclusión se derive de las premisas, que haya un orden y una estructura rigurosa. Entremos entonces a la idea del prejuicio. El prejuicio per se, por sí mismo, no necesariamente tiene que ser bueno ni malo. Esos son otro tipo de nociones que se le dan posteriormente.
Pueden ser nociones incluso morales o éticas que no vienen al caso. El punto es que hay casos en los cuales, por ejemplo, más que prejuicio es casi que una intuición de cómo podrían ser las cosas. Pero hay casos en los cuales el prejuicio se vuelve muy problemático. Voy a ponerles un ejemplo, un simple ejemplo para que lo analicemos. ¿Cuál es la postura que ha tenido con todos los errores? Porque naturalmente la ciencia ha cometido muchos errores y es perfectible en el sentido de que se va mejorando, pero ¿cuál es la postura en general que ha tenido la ciencia? Hay una serie de hechos, busquemos la explicación de esos hechos. Estos son los hechos que hay en el mundo. No tratemos de que nuestra idea sea la que se imponga, sino expliquemos los hechos, busquemos en esos hechos cuál es la respuesta, cómo funciona este fenómeno. Aquí están los hechos del mundo. El dogma, por el contrario, nos dice, según mi fe, según mi creencia, según mi libro sagrado, esto es lo que hay que creer. Estas son las conclusiones. Busquen hechos que sustenten esas conclusiones. Entonces, en ciencia decimos, aquí están los hechos, ¿qué concluimos de los hechos? Estos son los hechos, ¿qué podemos concluir? ¿Cómo podemos explicarlo? ¿Cuál es la consecuencia? En el dogma, por el contrario, nos dicen, esta es la creencia, busque cualquier cosa que pueda sustentar esto. Y lo que no lo sustente no es real, es falso, es ficticio, es una ilusión, es un engaño, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un punto complicado del prejuicio. Cuando nosotros, por ejemplo, no estamos dispuestos a aprender, no estamos dispuestos a conocer nuevas formas de entender algo o a buscar hipótesis y a formular explicaciones, sino que de base decimos, esto es lo que creo y todo lo que vaya en contra de mi creencia, adiós, no me sirve. O todo lo que yo crea, intuya, suponga que va en contra de mi creencia, porque puede que ni siquiera vaya en contra de la creencia. Simplemente la persona tiene una disonancia entre un hecho y otro, no es capaz de encontrar la explicación y al no encontrar la explicación, de inmediato tiene que ser falso. Ese es el problema grande con los prejuicios. Cuando no estamos dispuestos a aprender, cuando no estamos dispuestos a darnos la oportunidad de entender algo, sino que inmediato, esto es lo que me han enseñado, esto es lo que yo tengo, esto es lo que yo intuyo, es así y punto. Aún sin tener experiencia en el asunto, aún sin haberlo comprobado. Bien, esa es la primera etapa. Entonces el prejuicio per se, por sí mismo, no tiene la característica de ser bueno, de ser malo, no. Esos son otro tipo de juicios. El problema con el prejuicio es cuando no somos capaces de aprender, de asimilar, de buscar interpretaciones, sino que nos encerramos exclusivamente en la esfera de lo que me habían dicho que era correcto o incorrecto. Ese es el asunto. Perfecto, ¿claros hasta ahí? Sí, señor. Vamos al otro punto entonces. Hablamos de algunas falacias, porque es muy interesante saber cuándo un discurso está mal hecho, cuándo hay errores. Hablamos de algunos de esos errores. ¿Me recuerdan alguna de ellas? ¿A alguien le pareció particularmente o alguna interesante o algo por el estilo? Alguien que me cuente, por ejemplo, yo podemos pasar un etapa inferencial y me pueden empezar a decir, esta la he visto mucho, la he escuchado en tal momento, si quieren. Alguien había levantado la mano y se me voló. Wilmer, cuéntanos. Pues bueno, me parece muy interesante la falacia de misericordia, que era, digamos, llegar a la parte sensible de la persona para argumentar su hecho, ¿no? También la falacia de ignorancia, ¿no? La manipulación y querer confundir, ¿no? O sea, si no puedes con tu enemigo, confúndelo, ¿no? Perfecto. Dentro de la misericordia, digamos que pertenece a una familia más grande que es la apelación a las emociones, ¿no es cierto? En general es la apelación a las emociones y ahí hay varias. A la misericordia, al patriotismo, al nacionalismo. Bueno, hay distintas apelaciones a las emociones, solo que a la misericordia es muy frecuente. Si tú llegas a terminar conmigo, me suicido. Ya voy y me mato. Me estoy cortando las venas, ya me las estoy cortando. Es una forma de manipulación propia de una apelación a la misericordia. ¿Quién es el único que está a tu lado? ¿Quién es el único que te ha querido? Siempre todos te despreciaron. Tú eres lo más bajo y el único que te ha querido, el único que te ha amado soy yo. Tienes que amarme porque yo te amo. Entonces, primero lo trata de la peor manera y luego le muestra que la única persona que ha sentido algo por ella es él o ella.
Entonces, son formas de la misericordia. O la más típica, mi querido profesor, aquí le traigo esta manzana. Ustedes con mucha frecuencia me han regalado manzanas y cosas por el estilo, ¿no es cierto? La típica apelación de la misericordia. Acuérdese, profe, ¿quién le traía las manzanas? Acuérdese quién arreglaba las sillas cuando se acababa la clase. Profe, acuérdese quién era el único que venía a la clase. Profe, ese esfuerzo tan grande que tuve, téngame misericordia. En fin, es solo una de las veces en las que aparece. Hay muchas más. Pero sí, chévere, claro. Y esa es hermana de muchas otras. De la apelación a las emociones en general, en donde viene el patriotismo, el nacionalismo. Dentro de las emociones también viene esta que popularmente la han vuelto un refrán que dice: entre bomberos no se pisan las mangueras. Es decir, si usted pertenece a mi mismo grupo, el que quiera que sea, no puede decir nada en contra mía. Guárdeme las cosas. El nacionalismo, que es como han apoyado las ideas absolutistas en todas las guerras, etc. Bien. Una serie de falacias interesantes de esta familia. Y la otra que nos planteaba era de la ignorancia. Hay una que es apelación a la ignorancia y otra que es la falacia de la ignorancia, ¿no es cierto? Entonces, la falacia de la ignorancia como tal es confundir, enredar, llevar un terreno pantanoso, cambiar el tema. Eso es muy frecuente. ¿En dónde lo han visto mucho o no lo han visto? ¿Lo han visto en la vida cotidiana o no? Eso es muy frecuente. No lo han visto. Les voy a poner un ejemplo. Hay un país imaginario, un país, una república bananera imaginaria, en la cual habían unos datos de 2.400 personas que les habían ofrecido un trabajo para luego ser masacrados, ¿no es cierto? Pero resulta que según unos nuevos datos no eran 2.400, sino 6.200. Resulta que aparecieron, por ejemplo, nada más en la Macarena, cerca de 6.000 personas hace 2 años en fosas comunes, y se está mirando si también son parte de este mismo fenómeno, lo que podría subirlo hasta 12.000 en caso eventual. Bueno, en fin, eso es un X tema, ¿no es cierto? En una república imaginaria. Esto para hacer parecer que estas personas que les habían ofrecido un trabajo a las fuerzas policiales regulares y las fuerzas armadas regulares, les habían hecho este tipo de ofrecimiento, y en realidad los hicieron aparecer después como que fueran de un grupo al margen de la ley, en un país ficticio. Resulta que unos senadores de este país ficticio dijeron: no eran 6.000, no eran 2.000, qué bárbaros. Una dama imaginaria cuyo apellido es Unave, nieta de un famosísimo presidente imaginario de esa república, decía: eso no es real, esas cifras son falsas, son cifras infladas. Entonces, ya va a darla, pero primero les quiero hacer una consulta. Ya voy. Les hago una consulta. Si no fueran 6.000, ni 12, ni 2, sino si fueran 1.000, ya no es grave, ¿no es cierto? O si fueran 100, no es grave, ¿no es cierto? Cuéntame, Wilmer. Pues en un país como el de nosotros, tan acostumbrado a grandes cifras de muertos, pues la gente no lo vería grave, ¿no? Pero obviamente en un país donde no hayan cifras tan estratosféricas de muertos, pues obviamente se van a asustar porque 1.000 es una cantidad gigante. Claro, pero... no, si fueran 100, es que si fueran 100, cuando son más de 5 personas se considera una masacre. Y no estamos hablando de 5 ni del doble, que es 10. ¿No es cierto? Cuéntame, Juan Felipe, ¿quieres mencionar algo al respecto? Sí, profe, pues yo creo que, o sea, no importa si fuera solamente uno, pero pues es grave porque asesinaron a personas y se supone que era en la institucionalidad. Entonces se supone que nos deben de cuidar a nosotros, no asesinarnos. Entonces, Perfecto. pues si fuera uno o 12.000, cualquier. O sea, si fuera 1 o 12.000 personas, pues es grave, sí. Claro, es grave. Y si son 50, 100, se vuelve gravísimo porque comienza a configurarse como un tipo de política, ¿no es cierto? Comienza a configurarse como un comportamiento típico en una sociedad. Y más si están involucrados hasta las más altas esferas del poder. Eso es una cosa brutal. Entonces, ese país imaginario, si tuviera
así fueran solo 1000 o los 2400 que se habían aceptado hasta hace 2 semanas, es una situación gravísima, porque por ejemplo las peores tiranías, las peores faltas de democracia que existieron en Latinoamérica no llegaron a 3000 muertos. No llegaron ni a 3.000 muertos. Solo en este caso se ve, solo en este, no en todos los demás, solo en este, se han reconocido 2.400 civiles muertos para hacerlos pasar por bajas en combate. O sea, eso es una cosa brutal. Eso demuestra una política de Estado. Sin duda, no hay como taparlo. No hay como taparlo de ninguna manera, así fueran 500. Es una cosa brutal, por eso en todos los países están reaccionando y están mostrando lo brutal del caso. El diario El País de España, por ejemplo, que es el diario más reconocido en habla hispana. Ahora sí, mi querido Haider, pensé que ibas a hablar de otro tema, no sé, Darlan. Es Darlan o Haider, no recuerdo. Bien, pues. Yo. Cuéntanos, Bueno, pues en cuanto a lo que habló el profesor, yo quiero mencionar algo. Cuando comentaron en la muerte de los 2000, se podría decir que fue un genocidio, y además se está vulnerando los derechos de cada persona, ya que tal como dice el derecho, tenemos derecho a la vida. Además, yo también quiero hablar sobre otro tema, que era sobre las falacias en la vida cotidiana. Por ejemplo, si esto mucho, un ejemplo, me voy a meter en las creencias religiosas. Yo he visto que en la Biblia muchas veces sucede que hay casos de gente que le da lepra. Y pues tal como si hay gente que ha leído la Biblia acá, sabrá que cuando a la gente le da lepra, la gente decía, ay, le dio lepra. Mínimo ha cometido pecados y no ha estado junto a Dios. correcto. Bueno, ¿Y qué tipo solo quería aportar de eso. falacia es allí? No alcanzas a saber que hay una falacia, pero aún no identificas cuál es. Exacto. Perfecto, muchísimas gracias por tu aporte, Darlan. Eso es muy frecuente en las sociedades de cierto corte de religión, en varias. Las del tronco judeocristiano son unas de ellas, pero en varias. También dentro del corte hinduista, particularmente el brahmánico, pero en el hinduismo también es muy frecuente y en otras religiones se ha considerado que la enfermedad, la muerte y la pobreza son una maldición. Hay también religiones para las cuales la enfermedad, la muerte y la pobreza son una forma de purificación y de elevación. Por ejemplo, en el budismo se considera que es una forma de elevación. Muy interesante, es algo muy diferente. Hay ciertas no formas del ascetismo extremo, también en el tronco judeocristiano. Hay judeocristianos de ese mismo tronco, incluso musulmanes, que han visto en el ascetismo, en la renuncia a todo y en donde está la pobreza y todo lo demás, como una forma de elevación espiritual, pero el grueso de estas religiones ha considerado como una maldición la enfermedad. Si está enfermo, es malo. Si tú tienes... Disculpe interrumpirlo. Encontré la falacia. La falacia es falacia de causa falsa. Porque, por ejemplo, hablando de la lepra es una enfermedad como tal y es muy fácil de que se propague. Perfecto. Por ende, es una falacia de causa falsa, ya que en realidad se podría decir que la lepra procede de la enfermedad o de un contagio a otra persona, más no por el hecho de haber pecado o no tener a Dios. Muy interesante este asunto. Entonces, como les digo, es muy frecuente en ciertas doctrinas considerar que si alguien está enfermo, que si alguien ha entrado en cualquier desgracia económica, etcétera, es un pecador y se somete al juicio de los demás y regresan los prejuicios. Muy interesante. Juan Felipe. Sí, profe, pues también quería complementar, ¿no? Pues no del tema de lo religioso, pero sí de las falacias. Claro, que, claro. Yo sí he visto como comúnmente, digamos, varios políticos pues colombianos, por ejemplo, como la senadora Cabal, que dijo como que el COVID venía de los murciélagos, cosa que pues no, que era de los vampiros, perdón. De los vampiros. Sí, perdón. Desde De los Transilvania vampiros. vino
el vampiro de John William Polidori desde Transilvania a comerse a todo el mundo. Sí, entonces, pues esa también es una falacia que se ve muy común en políticos nacionales y que mucha gente los sigue a ellos y tiene esas ideas un poco falaces en cuestión de, de ciencia o de historia, como que la Unión Soviética todavía existe, así. Entonces, también quería añadir esto. Muchas gracias, Juan Felipe. Muy interesante aporte, claro. En donde se da lo mismo que les estaba diciendo, que es una falacia muy frecuente, confundir. Entonces viene, si los senadores alimentan las ideas conspiranoicas y con su absoluto desconocimiento las profundizan, porque es que esta dama imaginaria vino a hablar de una cantidad de ideas conspiranoicas en ese debate, o sea, conspiranoia pura y dura, de lo más extremo, de lo más radical, de lo más exagerado, de lo que no hay ninguna base, sino que son científicas, acríticas, brutales, y encima de todo remata con una serie de ideas que son contrarias a los hechos y a los datos. El vampirismo ni siquiera existe. El vampirismo es una tradición que desde todos los pueblos se ha hablado de ideas semejantes, de seres que se alimentan con la sangre, las lamias en Grecia, también en Egipto se hablaba de ideas semejantes, en muchos lugares se hablaba de una noción semejante al vampirismo, pero continúan dentro del folclore mítico religioso y ha convertido que la causa del coronavirus y el COVID-19 es el vampirismo. No, o sea, no los niveles de ignorancia enfermizos, toscos, brutales. Menos mal que eso es un país imaginario. Gracias. Entonces sí, esos son algunos de los puntos en donde vemos ejemplos de falacias. Vamos a la parte final. Ya me hicieron algunas inferencias trayéndolo a la vida cotidiana, etcétera. En la parte final quiero que me cuenten, dentro de lo que vimos en el video, ¿cómo lo asumen? ¿Les parece interesante? ¿Tienen críticas al respecto? Entonces vamos a hacer una argumentación a favor o en contra, o a contar cómo lo sintieron, cómo lo interpretaron cuando lo vieron. ¿Quién quiere participar? Cuéntame, Wilmer. Bueno, profe, en modo de resumen, podríamos decir que obviamente es importantísimo saber argumentar, ¿no? Porque todo el tiempo estamos dando alguna explicación, o generalmente cuando, digamos, estamos en comunidad, generalmente hablamos de algún tema, muchas veces no sabemos del tema y hablamos, y pues en ese sentido, obviamente caemos en muchísimas falacias todo el tiempo. Los argumentos no tienen base y pues muy posiblemente cualquier persona solo con escucharnos y ponernos un poquito de atención puede tumbarnos lo que estamos diciendo, porque es un argumento inválido. Entonces es importantísimo saber argumentar en la vida, en todas las situaciones de la vida real, ¿no? Así como estoy haciendo ahorita, pues también estoy argumentando, ¿no? Claro. Entonces es importantísimo, para mí es parte vital, porque en todas nuestras relaciones cotidianas, interpersonales, necesitamos saber argumentar para que nuestro discurso tenga un poquitico de lógica, ¿no? Para que no seamos tan, o sea, para que hablemos de una forma mucho más clara, ¿no? Y eso sería importantísimo, claro que porque, por ejemplo, el 90% de las veces en el día hablamos siempre las mismas palabras, hablamos siempre los mismos temas, y pues realmente a veces no nos preguntamos ni conocemos acerca de los temas, ¿no? O a veces simplemente repetimos frases ya hechas, es que es algo, pues que para mí es realmente grave, ¿no? Pues porque nunca nos preguntamos lo que hablamos, y eso realmente también hace parte pues de eso, de no saber argumentar, y también de no quererlo hacer, porque no lo queremos en este momento, ¿no? Punto que planteas es muy interesante porque nos lleva a pensar, bueno, ¿cuántas veces en nuestro propio contexto nosotros somos los de los prejuicios? Porque no hay que haber vivido todo para poder hablar de algo, pero para acercarnos a ciertos temas es importante tener algún conocimiento. No necesariamente haber vivido cada asunto, pero sí hay un conocimiento mínimo, pues, como para poder acercarse a ciertos temas, para abordarlos. Entonces, ¿cuántas veces abordamos situaciones que desconocemos llenos de prejuicios? ¿Cuántas veces queremos estrictamente imponer nuestra idea y es lo único que hay? Muy interesante. Y lo otro
Sí, gran parte dentro de la teoría evolutiva actual que lleva, por ejemplo, de nociones como la sociobiología sostiene en la mayoría de casos y dentro de la instrumentalización de la sexualidad, sostienen que en la gran parte de nuestro uso del lenguaje e incluso la cultura, realmente lo único que hay detrás de eso es una búsqueda por procrear, es una búsqueda genética por copular. Entonces, que gran parte de lo que hablábamos, que gran parte de lo que decimos es perder el tiempo. Es decir, simplemente es algo social. Estamos hablando por algo social. Y sí lo sabemos. ¿Cuántas veces estamos hablando solo por llenar el espacio? Y cuando no hay nada que decir, nos toca apelar a lo más básico. Uy, ¿cómo ha llovido? ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Cómo llueve? ¡Qué extraño que llueva! O en un lugar que haga sol. ¡Oh, qué extraño que esté haciendo sol! Simplemente es una función social. Después profundizaremos un poco en torno a esto. ¿Había alguien más que había levantado la mano? No alcancé a ver. Una dama me parece. Bien, puedes abrir el micrófono. Yo. Ah, bien puedes, dale, qué pena. Pensé que iba a decir una dama, dale. Bueno, pues tal como el compañero, yo estoy muy de acuerdo con él. Y ahora me explico. Yo estando de acuerdo con él, significa que él dio un argumento convincente. Por Gracias, ende, yo le estoy dando la razón al compañero. Y tal como él dice, toca no repetir las mismas palabras porque ya sería muy incoherente y el argumento no tendría tanto sentido. interesantísimo, Hernán. ¿Alguien más? ¿Una persona que nos quiera cerrar, también decirnos algo al respecto? ¿Alguien de los que no ha hablado hoy? Por ejemplo, Michelle. Hola, profe. Sí, Hola, yo Michelle. la verdad también estoy de acuerdo con mis compañeros. Me pareció muy interesante lo del argumento. Es algo, la verdad, que, o sea, no se me pasaba pues por la cabeza algunas cosas como la premisa, que es la justificación de la conclusión, y también lo de las falacias. La verdad no tenía conocimiento de ellas. Cuando cerremos, por ejemplo, este curso, y sobre todo en el curso nos vamos a dar cuenta muchas veces de lo mal que leíamos por no saber ese detalle que tú nos estás mencionando, porque a veces creemos que la conclusión o que la idea central es una premisa, cuando es solamente una justificación. Muchas veces nos pasaba eso, o peor aún, se decía un chiste que es solo la anécdota y solo nos acordamos del chiste y no sabemos qué es lo que quiere decir el texto o lo que quiere decir el argumento. Muy interesante lo que nos cuentas. Gracias, Michelle. Bueno, profe. María José. Hola, profe. No, pues sí, como dice mi compañera, que son cosas que no conocíamos, que uno, digamos, tenía en cuenta de las falacias, que uno las escuchaba, o sea, como usted dice de lo de Populum, que la mayoría dice algo y pues usted de una vez cae en cuenta de que a veces nos dejamos influenciar. Ajá, y pues sí, o que imponen las ideas a la fuerza, como Claro, dijo usted. claro. Muchos ejemplos de la vida cotidiana. Y las mamás son expertas en decirle eso a uno, ¿no es cierto? En decirle, entonces, si fulanito se tira un puente, usted también se tira. Esa es la de la gente. Pero también son expertas en falacia de la fuerza. Es así porque yo lo digo y punto. A la fuerza y a la autoridad, ¿no es cierto? Sí, profe. Entonces es muy ¿Verdad? interesante, sí, muy interesante ese tipo de cosas irreales. Bien, eso era lo de hoy. El sábado tenemos sesión, los que puedan estar en tiempo real, no hay ningún problema, el que pueda y quiera. Se los dejo el mismo sábado, se los subo para que lo alcancen a ver. Listo. En esa sesión vamos a comenzar a avanzar en temas, entonces les voy a ir dejando siempre alguna actividad. Un abrazo grande y felicidades. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias.